Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Agropodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les presentamos un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Hoy vamos a analizar los efectos del cambio climático en la producción agropecuaria. Hablaremos con Miguel Taboada, es profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA y director de Carbon Group, sobre cómo el agro en su conjunto puede ayudar y mitigar los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Estás escuchando Agropodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde NERA te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. NERA, el agro a tu manera. Estamos en comunicación con Miguel Taboada, director de Carbon Group y profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por este contacto con Agropodcast. Buen día, ¿cómo estás? Para empezar a hablar un poquito de la sustentabilidad, del cambio climático y de cómo el sector agroindustrial en su conjunto, no solo en la Argentina sino en el mundo, puede ayudar o no a esta situación. ¿Vos creés que el sector agropecuario, el sector agroindustrial, es uno de los responsables de la emisión de gases de efecto invernadero que provocan justamente el calentamiento global? ¿Y qué otros factores o otros sectores también crees que emiten estos gases que están preocupando mucho al mundo por el cambio climático? Bueno, no, en principio no es lo que yo creo, sino lo que está medido. Y lo que está medido básicamente que surge de las comunicaciones nacionales que envían los países a la Convención Marco de Naciones Unidas, indica que un 65% de las emisiones del mundo son generadas por la energía, o sea, genera energía básicamente por quema de combustibles fósiles. Y el sector agropecuario a nivel global es responsable, incluyendo los cambios de uso de la tierra, de un 30-33% de las emisiones del mundo. Esas emisiones, en el caso de la Argentina, los porcentajes cambian porque obviamente no somos un país con poca industria, con lo cual todo lo que tiene que ver con generación de energía para calefacción, para transporte, para todo eso, lleva más o menos un 54%, y nuestro sector agropecuario es responsable de casi la mitad de las emisiones. Eso es el peso. Siempre el sector agropecuario aparece en un segundo lugar como factor de importancia en la generación de emisiones. ¿Y qué aporta el sector? Porque también que captura carbono, ¿hay un balance en eso o no? Sí, sin duda. En general, todo lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente tienen que ver con aprovechar el poder de la fotosíntesis de las plantas. Aclaro, la fotosíntesis es un proceso por el cual todas las plantas vivas capturan dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, y son capaces de pasarlo a formas de carbono estables, que no contribuyan al efecto invernadero. Esto puede ser carbono en madera, los bosques, o puede ser el carbono orgánico de los suelos. Ambas formas son estables. Con lo cual, el sector agropecuario y en general todos los ecosistemas tienen la capacidad de contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la captura de dióxido de carbono atmosférico. Repitiendo lo que dije antes, una forma es capturándolo en biomasa típicamente es en madera, bosques, y la otra forma tiene que ver con el carbono de los suelos. Claro. Lo que se llama el secuestro de carbono por los suelos. Exacto, y mucho se ha hablado incluso durante la pandemia, porque siempre se demonizó, por ejemplo, el sector pecuario, la ganadería, que era uno de los grandes generadores de metano, del gas metano, que es uno de los gases que generan el efecto invernadero y el calentamiento global. Pero en la pandemia quedó bastante expuesto lo contrario, porque cuando se frenó la economía mundial
por el virus, y la ganadería se demostró que siguió funcionando al mismo ritmo y que no contaminó lo que muchos decían que contaminaba. ¿Hay algún tipo de equilibrio respecto de esto? O sea, ¿es así o es un problema la ganadería para el mundo en cuanto al calentamiento global? La ganadería, estamos hablando de la ganadería de rumiantes, en general emite un gas de efecto invernadero que es el metano. Todos los rumiantes, las rumiantes son el ganado vacuno, el lanar, los camélidos, pero fundamentalmente las vacas, emiten metano por un proceso que se llama la fermentación entérica. Este metano sale del rumen y el metano es un gas de efecto invernadero que tiene un poder de calentamiento, es decir, de atrapar la energía radiante que sale de la Tierra, que es 28 veces mayor que el dióxido de carbono. La ganadería contribuye, dentro del sector agropecuario, la ganadería es el principal contribuyente a la emisión de metano. Pero, sin embargo, también hay que considerar que en el caso de la ganadería, cuando es en sistemas de pastoreo, como es el caso de la Argentina y todos los países que tienen una ganadería sobre pastizales o pasturas, es posible también que se compensen esas emisiones por la captura de carbono atmosférico con el secuestro de carbono en los suelos. Por eso, cuando hablamos de la ganadería, hay que tener muy en claro cómo se realiza. En general, los países del hemisferio norte, la mayor parte de ellos, debido a que tienen una ganadería que es en climas fríos, normalmente es una ganadería que no se hace en pastoreo o se hace por cortos periodos de tiempo, porque el resto del año los suelos están bajo nieve. Eso pasa en Europa Central, en Rusia, por ejemplo, o países donde está prohibida la ganadería en pastoreo, por ejemplo China, por la escasez de tierras que hay. Con lo cual todo se hace en establo, bajo techo, y eso sí es un emisor importante de metano y otros gases. Además, lo que tiene mucho que ver ahí es todo lo que es el manejo de los estiércoles. Por eso, sintetizando, no quiero estar complicando las cosas, cuando hablamos de ganadería, si bien la ganadería es un contribuyente importante, también hay que tener muy en cuenta cómo se realiza, porque uno puede tener desde ganaderías muy emisoras de gases de efecto invernadero, típicamente metano, también óxido nitroso en la orina de los animales, aclaremos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay ganaderías que también pueden aproximarse a la neutralidad de carbono, porque pueden compensar mucho de ese metano con el secuestro de carbono. Eso pasa, por ejemplo, en muchos sistemas de pastoreo que uno ve en la Argentina que están bien manejados. Ahora, una ganadería mal manejada, que el suelo más que secuestrar carbono lo pierde y que encima las vacas emiten mucho metano, obviamente es un gran emisor de metano. Esto que decimos, hay muchos depende. Acá en Misiones, por ejemplo, es muy común hacer planteos silvopastoriles. Se produce forestación, claro, con ganadería al mismo tiempo y ayuda al equilibrio ese o al carbono neutralidad que vos decías recién. Claro, hay un excelente ejemplo, es ese, muy preconizado por el INTA. Claro, yo estoy retirado ya, pero vengo del INTA. Trabajé en INTA muchos años. Y el INTA es un gran promotor de estos sistemas silvopastoriles, donde no solo estamos capturando carbono en los suelos, sino fundamentalmente en biomasa, en madera. Y es una ganadería que tiene todas las condiciones para aproximarse a la carbono neutralidad. Por eso, insisto, hay muchos tipos de ganadería y cuando uno habla que la ganadería emite mucho, bueno, pongamos la lupa a ver qué tipo de ganadería estamos hablando. Ahora te quería hablar de la tecnología y cómo incide en esto, en lo que tiene que ver con la sustentabilidad del sector agroindustrial y la producción de alimentos a nivel mundial y por supuesto en Argentina también. ¿Qué rol juegan las tecnologías, las nuevas tecnologías digitales, la biotecnología, la inteligencia artificial que está muy de moda y que ha venido a cambiar, parece, el mundo? A ver, esto lo estamos viendo mucho en este momento en la Argentina. Todavía no soy especialista en inteligencia artificial, aclaro, pero si uno ve la Argentina, aproximadamente a nivel de la producción agropecuaria, un 15 o 20% de los productores agropecuarios, los más de punta, han adoptado tecnologías basadas en las famosas AgTech, ¿no? O sea, la agricultura de precisión, máquinas de dosis variable, la agricultura por ambientes, complementado con manejos mucho más intensivos. Esos productores, lo que uno ve en este momento, que son capaces de secuestrar carbono,
porque básicamente maximizan la fotosíntesis que hacen las plantas y hacen un manejo mucho más eficiente de una de las causantes de emisiones, que es la fertilización nitrogenada. Es decir, poner el nitrógeno sin que se desperdicie, minimizando las pérdidas por volatilización, por ejemplo, o no poner más de lo que la planta requiere y que sea en el momento adecuado. Todo eso es lo que permiten estas metodologías, fundamentalmente lo que se llaman las máquinas de dosis variable. Lo mismo que las máquinas que permiten hacer un control de malezas con robots, por ejemplo, es decir, que minimizan la aplicación de herbicidas yendo a aplicarlo en el lugar adecuado donde la maleza está molestando y no aplicando herbicidas a mansalva en cualquier lugar. O sea, el rol que está teniendo todo esto es fenomenal, está produciendo un cambio enorme, y en esto hay que reconocer que por suerte la Argentina está llevando un liderazgo importante a nivel mundial, en este sentido, ¿no? ¿Hay conciencia, crees, en los países productores de alimentos respecto del cambio climático, de la emisión de gases de efecto invernadero, de cómo hacer para mitigarlo? ¿Hay sobreactuación en otros países, como la Unión Europea, que impone algunas medidas como el caso de este certificado de deforestación que va a pedir a partir del año que viene para varios alimentos? ¿Cómo lo ves eso? ¿Es real? ¿Hay gente que se preocupa de verdad o es más una cuestión política y pararancelaria que otra cosa? A ver, hay un poco de todo en todo esto. Y acá hay mucha gente que está muy enojada en este momento. Quizá lo que diga ya va a molestar a alguna gente acá, ¿no? Pero yo no creo que haya una sobreactuación. De hecho, en este momento, no solo en el sector agropecuario, sino en todo el sector corporativo empresario, la exigencia de minimizar emisiones para contribuir a la mitigación del cambio climático está bajando de todas las empresas líderes que están en el hemisferio norte. Y está bajando a la Argentina esto. Esto está pasando. Esto se corre también al sector agropecuario, donde hay una exigencia de no comprar en lugares que han sido deforestados. Esto está generando mucho enojo en la Argentina. Espero que nadie se enoje, pero a mi entender creo que he equivocado eso. Yo creo que la Argentina, más que enojarse, lo que tiene que hacer es generar datos confiables, porque, a ver, empecemos por un lado. El grueso de nuestra producción agropecuaria viene de la región pampeana, que es una región que es muy fácil demostrar que jamás tuvo bosques, o sea, nunca fue deforestada. El problema pasa en todo lo que son las producciones en el NOA y en el NEA, Misiones, que estás nombrando, por ejemplo, donde evidentemente lo que se llama en inglés el land clearing, o sea, todo lo que tiene que ver con deforestación para dejar tierras libres para la producción agropecuaria, evidentemente es todo un tema. Y en este sentido, por lo menos todas las metodologías de inventario que se requieren cuando uno quiere entrar a mercados de carbono, por ejemplo, no es que exigen que nunca haya sido deforestado un lugar, sino fundamentalmente que no haya sido objeto de deforestación en los últimos 10 años. Con lo cual entiendo yo que la cosa se facilita bastante. Es decir, lo que no se está permitiendo es que haya una deforestación de corto plazo, muy reciente. O sea, vamos a empezar por ese lado. Y por otro lado, cualquier metodología de inventario, las consecuencias de la deforestación sobre la pérdida de carbono toman una ventana hacia atrás de 20 años. Es decir, no estamos hablando de algo que se deforestó en el siglo XX, por decir algo, por ejemplo. Esa es una realidad. Y otra realidad que uno ve es que la Argentina es un país agroexportador y no exporta solamente granos, sino distintos productos. Por ejemplo, me tocó trabajar con exportadores de bioenergía, biodiesel de soja, que ya tienen exigencias que vienen de muy largo plazo sobre qué normas hay que cumplir, no solo de mostrar emisiones de gases de efecto invernadero, sino qué pasa con el carbono. Y en este sentido lo que uno ve es que cada cliente tiene una determinada exigencia y bueno, no queda otra que cumplirla. Creo que con enojarnos vamos a lograr muy poco, creo yo. ¿Y qué rol cumple? De la misma manera creo que nos estamos equivocando, y perdón, termino con esto. Sí. Me están asustando muchos mensajes triunfalistas que hay. Somos muy adeptos los argentinos a ser triunfalistas, ¿no? Que somos campeones mundiales en la huella de carbono, que emitimos poco, que nuestro suelo... yo creo que más que estar hablando de más, midamos, seamos más serios y seamos más prudentes en los mensajes que transmitimos. Algunos se van a enojar por lo que digo, pero
yo creo que conviene ser prudente, y en este sentido creo que el mundo se divide en países, en mercados que son de tipo progresivo, que siempre han tenido exigencias para entrar a ese mercado, típicamente la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea los países nórdicos son muy duros, muy exigentes. Cuando uno quiere entrar con cualquier producto tiene que cumplir normas ISO, normas de no deforestación, no trabajo infantil, bienestar animal, y siguen los etcéteras. En cambio, si uno quiere vender sin ningún tipo de exigencia, está todo el mercado del sudeste asiático, todo un mundo de los países llamados regresivos, que tienen exigencias muy bajas en general, solamente fitosanitarias, no más de eso, realmente. Entonces, yo creo que la Argentina tiene que tener una acción inteligente y saber adaptarse y vender mejor los sistemas que tiene, por ejemplo, los buenos sistemas ganaderos que tiene, creo yo. Y haciendo todo una especie de resumen de lo que recién contabas, que es muy interesante, los productores mucho hablan siempre destacan la siembra directa, como que Argentina es muy sustentable en la producción agrícola, pero estas exigencias ha generado cierta preocupación. ¿Cómo ves el rol de los gobiernos? ¿Cómo ves a los productores? ¿Qué pensás que deben hacer los productores respecto de esta cuestión vinculada al cambio climático y la exigencia de un mercado tan grande como es la Unión Europea para 800 millones de consumidores? Y si realmente esto va a llevarse adelante o es más una barrera parancelaria, como están diciendo muchos productores de acá en la Argentina, en el marco de todo lo que se está haciendo. Inocultablemente cualquiera de estas cosas obviamente terminan generando barreras para acceder a mercados. Yo creo que es un tema comercial esto, y en general, si uno ve que chillando va a tener posibilidad de que le abran la puerta, bueno, chillemos, pero hacer el papel de tontos tampoco me gusta. Entonces lo mejor es ser inteligente y generar datos que a Argentina le faltan, me parece a mí. Yendo al tema de la siembra directa, por ejemplo, la Argentina, el 95, digamos 90 largos de los productores, hace agricultura en siembra directa. Y esto ocurre de hace 30 años ya. En temas de mercados de carbono, eso nos sirve de poco. ¿Por qué? Porque los mercados de carbono lo que exigen como primero es que toda adopción de normas de manejo que sean originales. La siembra directa dejó de ser original, lamentablemente. En cambio, para un productor de biodiesel que exporta bioenergía, sí es muy útil, porque el mercado europeo exige, hay que medir claramente los sistemas de labranza y evidentemente la siembra directa compite muy ventajosamente en cuanto a secuestro de carbono con los sistemas de labranza convencional. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Hay muchos depende de lo que estoy vendiendo y a dónde. Para algunas cosas me viene muy bien en este momento la siembra directa, para otras, lamentablemente, ya pasó la época. En cambio, sí es la época de demostrar que hacemos cultivo de cobertura, por ejemplo, o demostrar que hacemos rotaciones más intensivas, cosas que sean originales. Entonces, por eso, me parece a mí que depende mucho para qué se utilicen los sistemas y las normas de exigencia del mercado al cual estoy vendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con normas de combustible de aviación, carinata, todas estas plantas que están... en este momento, la siembra directa es una exigencia. Y hablando en lenguaje de lo que nos gusta jugar al truco, es una baraja que sirve esa. Pero si estamos en el mercado de carbono, lamentablemente no, ya no. No es culpa de la Argentina tampoco eso. En realidad es una pena que tenemos por haber sido buenos antes de tiempo. Por ejemplo, si la siembra directa se adopta en Europa, ahí sí sirve, porque es original. Miguel, y el mercado de carbono, los famosos bonos de carbono, que bueno, siempre generaron tanta suspicacia respecto de quién los emitía, ¿es una forma también de lavar las culpas de las grandes potencias que son las que más contaminan y las que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, para tratar de que los países de en vías de desarrollo, tercermundistas como el caso de Sudamérica, puedan aplicar estas normas y llegar a esos mercados? A ver, esa puede ser una mirada, yo no la comparto, pero está bien, acepto que puede ser una mirada. Yo en cambio lo veo de otra forma. Creo que la posibilidad de los mercados de carbono y que haya mercados donde estos bonos se comercialicen y haya empresas o compañías o países que necesiten descarbonizarse y que de alguna forma canalicen inversiones en lugares donde realmente es posible generar
forma de descarbonizarse con tecnologías de avanzada, con soluciones basadas en la naturaleza, yo lo miro como una forma de canalizar un mercado con una enorme cantidad de dinero, que si no, no podría canalizarse. Yo más bien lo veo como una oportunidad, no lo veo como una amenaza eso. O sea, más como una fuente de financiamiento para los países que no tienen tantos recursos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La Cámara Internacional de Comercio, creo que sin sospechada de ser comunista, me parece a mí, está afirmando la necesidad de que haya soluciones basadas en la naturaleza para poder compensar la masa de emisiones que están generando otros sectores y que puedan llegar a ser carbono neutro hacia la mitad de este siglo o posteriormente. Para eso va a ser necesario movilizar. Se está hablando, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Comercio, Internacional, a nivel de la necesidad de movilizar fondos que están en el orden de en inglés sería $billion, que serían trillones de millones de dólares. O sea, la cantidad de dinero que puede ser movilizado para todo esto. Y obviamente es una oportunidad para generar tecnologías de avanzada. Obviamente no solo en el sector agropecuario, sino fundamentalmente en el sector energético y en el sector transporte, el sector edificación. Es lo que va a permitir que el mundo cambie. Todo esto va a ser necesario hacerlo para evitar que el mundo llegue a temperaturas globales por encima de los 2 grados centígrados, de aumentos de temperatura de 2 grados centígrados, que es lo que determinaría que haya muchos cambios sin vuelta en el mundo. Típicamente la biodiversidad, el nivel de los océanos, en fin, cosas que realmente pueden no tener retorno. Por eso es importantísimo generar esto. ¿Y vos ves que hay responsabilidad? Ya me aviso una cosa, estoy absolutamente, lo digo tajantemente estoy absolutamente en desacuerdo con la postura de nuestro gobierno y lo que hace nuestro presidente. Creo que es una locura lo que está haciendo, yéndose de la agenda del futuro, directamente, por todas las razones de lo que dije recién. Esto tiene que ver con el medio ambiente, básicamente. Exactamente. Yo creo que es un error garrafal que comete la Argentina, quedando aislado del mundo. Pero bueno, en fin, habrá gente que no le guste lo que digo, seguro. ¿Y vos crees que los líderes del mundo tienen conciencia de esto y que el mundo en algún momento va a hacer un clic y va a poder cambiar esto, empezar de nuevo, digamos, cortar con este modelo económico que tanto daño le ha generado al medio ambiente? A ver, ya entramos en lo que dije recién, son cosas que tienen mucha ciencia detrás. Lo que voy a hacer ahora ya son temas absolutamente opinables. Voy a emitir opinión y puede ser compartida o no, obviamente. Hay países que realmente están fuera de esta agenda, típicamente China, por ejemplo. Los países ven oportunidades de acuerdo a la realidad que tiene cada país. Por ejemplo, China todavía tiene mucha minería de carbón, que es una energía muy sucia, y que genera muchos gases de efecto invernadero. Y es un país obviamente muy poderoso. La Argentina tiene vaca muerta. La Argentina realmente no le conviene entrar en un proyecto de energías absolutamente renovables, porque primero tenemos que consumir todo el gas que tenemos. Yo pienso por eso que hasta que no lleguemos realmente a una estrechez de la abundancia de petróleo, todavía los países árabes, que donde está todo el petróleo del mundo, todavía tienen mucho. Se habla de que hay varias décadas con petróleo todavía. Yo creo que esto no va a pasar y el mundo se va a ir moviendo más lento de lo que me gusta hacia energías más limpias realmente. Claramente el liderazgo lo está teniendo Europa en esto, donde el grueso de las energías ya son renovables, muy basado en energía hidroeléctrica, energías eólicas. Pero las grandes potencias del mundo, que son Estados Unidos, la India, China, todavía se mueven con energías que no son limpias, y China particularmente es un país ampliamente contaminante. Entonces, yo creo que esto no va a ser un camino fácil. Todo esto es muy opinable y seguramente me gustaría escuchar gente que tenga opinión más formada que la mía todavía. Pero creo que va a ser un camino que va a tener sus tropiezos, fundamentalmente porque los grandes emisores del mundo todavía no adoptan políticas que son claramente... Detrás de esto en Estados Unidos, por ejemplo, hay políticos y hay votos. Implica realmente tomar medidas que a la gente le genera mal humor. Entonces, o encarecer la energía, por ejemplo. Claro. Entonces, todo esto son trabas que hacen que todo esto vaya a llevar tiempo, creo yo. La Argentina, como política nacional, obviamente, mientras tengamos el gas, si no lo consumimos, ese gas
dentro de décadas no le va a servir a nadie, ¿sí? Con la energía renovable. Claro. Entonces, primero aprovechemos vaca muerta, no seamos tontos. Y para terminar, Miguel, te quería preguntar, cuando hablamos de cambio climático, es una palabra tan amplia, pero por ahí no entendemos bien, ¿cuáles son las consecuencias reales? Porque uno piensa en las situaciones catastróficas que se pueden vivir y que lo ve a través de las películas, ¿no? Es más cinematográfico que otra cosa, pero ¿cuáles son realmente las consecuencias que podemos tener si no hacemos las cosas a tiempo? Primero y principal, el cambio climático, las consecuencias del cambio climático se observan en un periodo que se mide en décadas. No es que hizo mucho calor, fue el cambio climático, o llovió mucho, fue el cambio climático, sino que son acumulación de eventos que se repiten en un periodo de décadas. Vamos a empezar por ese lado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Primero es el aumento de la temperatura media global del planeta, que ya superó el grado y medio a nivel global, medido en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, que tiene la NASA. Y después el otro tema fundamentalmente son los cambios en los patrones de temperatura y la mayor periodicidad de lo que se llaman los eventos extremos. ¿Cuáles son los eventos extremos? Bueno, típicamente son las olas de calor, las tormentas absolutamente concentradas, que generan desastres realmente, olas de calor, incluso puede haber olas de frío, sequías. No hay que confundir todo esto que estoy hablando con las determinantes del clima de cada lugar. Por ejemplo, en la Argentina o todo el sur de Sudamérica, el gran determinante es lo que se llama el fenómeno ENSO, los eventos niño-niña, que están determinados por la temperatura del Océano Pacífico sobre la costa de Ecuador y de Perú. Entonces, eso es un gran determinante que es lo que habla que haya años niño, años niña, que tanto se habla y de lo cual depende la producción agropecuaria nuestra, ¿no? Por eso, cuando hablamos de cambio climático es algo que hay que verlo con varias décadas, son tendencias que se ven en varias décadas, así hay que observarlo. Y no es que es algo que ocurre de un año al otro. Uno ve esa periodicidad, efectivamente uno ve que la temperatura global del planeta vino aumentando, que hay lo que se llama, fundamentalmente los cambios son en la temperatura, aumentos de la temperatura global, aumentos de las mínimas, es decir, hace menos frío que antes de noche, no refresca de noche en las ciudades, por ejemplo. Y después el aumento del nivel de los mares, y cambio en el pH de los mares. Hay países que están muy amenazados por el aumento del nivel del mar y que se inundan. No solo los países de delta en el sudeste asiático, sino partes de Alemania, Dinamarca, eso me tocó verlo, ¿eh? Ni hablemos de los Países Bajos, por ejemplo. O sea, hay lugares que, debido al aumento del nivel del mar, fundamentalmente por derretimiento de glaciares, es decir, se piensa que en décadas hay lugares que van a estar bajo el agua, ¿no? Claro. Miguel, te agradecemos muchísimo la entrevista, la charla, muy interesante, y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Ahí acabamos de compartir la entrevista con Miguel Taboada, profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA y también director de Carbon Group. Llegamos al final de este episodio de Agropodcast. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos dentro de una semana para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.